Hola Catwood, soy Felicita, su anfitriona el día de hoy. ¡Feliz día de resurrección! Hoy tenemos al pastor William Ramírez con nosotros compartiendo un mensaje de Pascua que será de bendición. Pero primero queremos darle la bienvenida a las personas que se conectan por primera vez. Nos gustaría oír de ti, así que envía un texto con la palabra guest al 411-247 y te enviaremos un enlace con instrucciones. Antes de irnos con nuestro equipo de adoración, vamos a adorar a Dios por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Si llamas hogar a Catwood, esta es la parte de nuestro servicio donde traemos nuestros diezmos y ofrendas. Tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, solo tienes que enviar un texto con la palabra Catwood al 77977 y seguir las instrucciones. Muchas gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo por medio de Catwood y por medio de nuestros diezmos y ofrendas, ya que a nivel local y en todo el mundo podemos cambiar las vidas de las personas y seguir trayendo un Jesús vivo a un mundo en agonía. Ahora sí, Catwood, unámonos a nuestro equipo de adoración y adoremos al Señor juntos. Y de ahí nos vamos directamente al mensaje. Recuerden que hoy domingo de resurrección, donde quiera que se encuentran, toman parte de la iglesia. Pongamos toda distracción a un lado y vayamos a adorar a nuestro Creador. Regresaré al final del mensaje para despedirnos después de unos anuncios. Hola iglesia, muchas gracias por reunirse con nosotros. Únanse para poder alabar a nuestro Señor juntos. Amén. Y la luz vendrá, resplandecerá, mirar más allá de lo que vendrá. Vamos a esperar con expectativa, declarar el reino de nuestro Dios. No nos moverá a lo que vendrá. Dios resucitó y venció el mal. No habrá temor, Él ya lo triunfó. Dios resucitó y venció el mal. Al alzar la voz hacia Jesucristo, el cielo se abrirá, vamos a alabar. Todos gritarán con voz victoriosa, declarar el reino de nuestro Dios. No nos moverá por lo que vendrá. Dios resucitó y venció el mal. No habrá temor, Él ya lo triunfó. Dios resucitó y venció el mal. Oh sí, Señor, venciste todo mal. Todos juntos. Reinará por siempre, cadenas se rompen, nuestro Dios lo ha vencido ya. ¿Quién contra nosotros? Cristo nos defiende, el Señor lo ha vencido ya. Reinarás por siempre, cadenas se rompen, nuestro Dios lo ha vencido ya. ¿Quién contra nosotros? Cristo nos defiende, el Señor lo ha vencido ya. No nos moverá a lo que vendrá. Dios resucitó y venció el mal. No habrá temor, Él ya lo triunfó. Dios resucitó y venció el mal. No habrá temor a lo que vendrá. Dios
Hola familia de Cottonwood, qué bueno que están con nosotros esta mañana de Pascua. Este domingo celebramos la Pascua o Domingo de Resurrección y hay algunas reflexiones de esta historia que compartimos anteriormente y me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. En Lucas 24 encontramos la historia de la resurrección, las mujeres que van al sepulcro y los discípulos que escuchan la noticia de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Realmente vemos algunas cosas sobresalientes que tuvieron lugar allí. Así que hoy vamos a hablar de esas cosas. Después de la crucifixión de Jesús, había una nube de desconsuelo y tristeza que se apoderaba sobre todos los discípulos. Todos pensaban que Jesús estaba muerto. Se sentían sin esperanza y que todo había terminado. No se dieron cuenta de que había resucitado de entre los muertos. La historia comienza en Lucas 24, versículo 1, y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí están un par de Marías y algunas de las otras damas que fueron discípulas de Jesús. Y dice, muy de mañana vinieron al sepulcro. La primera cosa que observamos es que era temprano. Fueron al sepulcro temprano. Y nosotros tenemos que buscar al Señor temprano en la mañana. En el Salmo 63:1 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Saben, al recordar el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos, es importante entender el hecho de que Jesús realmente es el Hijo de Dios y que vino a morir para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario y fue resucitado de entre los muertos al tercer día. Este tipo de descubrimiento no es algo que debemos posponer. Debemos de hacer llegar esta noticia, este gran evento, a todas las personas que conozcamos. Quiero animarte a que busques pronto las respuestas a tus preguntas espirituales, porque no se nos ha prometido el día de mañana. La Biblia dice que la vida es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Recuerdo haber visto una entrevista de una cantante famosa en la televisión. Posiblemente tenía unos 20 y tantos años de edad. Y la anfitriona del programa le hace una pregunta después de haberla felicitado por su matrimonio. Y después le dice, te acabas de casar y tienes planes de tener hijos. A lo cual ella respondió, no sé, falta tanto tiempo para eso que todavía no lo he pensado. Desafortunadamente una persona 2 días después de esa entrevista le quitó la vida. Y conmovió esa noticia a todo el mundo. La vida es corta y necesitamos apresurarnos a buscar a Dios. No hay nada más importante en toda tu vida o en toda mi vida que nuestro estado espiritual. Y necesitamos hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que nuestra eternidad está asegurada con Dios. Así que estas mujeres llegan temprano al sepulcro. Y creo que necesitamos hacer lo mismo. ¿Sabes? Hay algunas cosas por las que nos levantaremos al amanecer. Para ir a andar en bicicleta o para ir a la playa o a un parque lo hacemos. Cuando voy en bicicleta, algunos ya saben que me gusta mucho la bicicleta. Desde la noche anterior estoy preparando todo, la bicicleta, la ropa que quiero usar, el casco, zapatos, hasta la bebida que pondré en mi botella. Porque me gustan esas cosas y son importantes para mí. ¿Por qué? ¿Qué importancia le ponemos a nuestra vida espiritual? Busquemos a Jesús temprano y pronto. Segunda cosa que vemos es que habían ángeles ahí presentes. En el verso 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones
con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Creo que nadie encuentra su camino hacia el Salvador resucitado sin ayuda de los ángeles. No creo que sea una coincidencia que me estés escuchando en este momento, y sospecho que en algún momento de tu vida tal vez estabas desanimado o consternado y simplemente sentiste una especie de presencia invisible. Algo te levantó, te animó en tu espíritu, o tal vez estabas en una circunstancia difícil y realmente te sentiste en peligro y de alguna manera, inexplicablemente, te encontraste saliendo de ella. Creo que los ángeles nos ayudan en todo el tiempo. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo que cuando somos pequeños, nuestros ángeles siempre ven el rostro de nuestro Padre en el cielo. Y no creo que perdamos a nuestros ángeles solo porque crezcamos y ellos continuarán tratando de mantenernos con vida el tiempo suficiente para que todos tengamos la oportunidad de aceptar a Cristo en nuestros corazones. Recuerdo una vez cuando trabajaba en una gasolinera. Había llegado muy temprano un fin de semana y los clientes todavía no llegaban. Antes que pusieran cámaras y vídeos de protección, llegaron 3 tipos a asaltarme y con pistolas en mano me pusieron acostado en el piso con una pistola sobre mi cabeza. En ese momento, una paz que nunca había experimentado se apoderó de mí y sentí que en ese momento alguien, además de los asaltantes, estaba conmigo. Uno de los asaltantes me llamó por mi nombre y me dijo: no te haremos daño. Me pregunto qué sucedió para que este tipo me asegurara que no me haría daño. No sé. Creo que alguien en algún lugar estaba orando y en esos días mi ángel estaba trabajando horas extras para traerme de regreso a casa en mis días de hijo pródigo. Y tal vez los ángeles influyeron en ti y nunca se sabe, poniéndote en tu corazón, en tu cabeza, el deseo de conectarte con nosotros hoy mismo, para que puedas seguir en ese viaje para tener una relación personal con Jesucristo. La tercera cosa que vemos es que las mujeres contaron lo que vieron. Las mujeres, después de que los ángeles se le aparecieron y les dijeran: Él ha resucitado tal como les dijimos, volvieron y se lo contaron a todo el mundo. Y dice en el Evangelio, en el versículo 9 de Lucas 24, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Parecía una historia sin sentido. Creo que mucha gente oye el Evangelio y piensa: eso es un montón de fantasías, son tonterías, los cristianos solo tienen el cerebro lavado, no hubo nadie que resucitara de entre los muertos. Les digo que sí sucedió. Esto no es un cuento de hadas, esto es la realidad. Cuando José fue vendido como esclavo y fue a la tierra de Egipto, su padre se enteró de que había muerto y Jacobo se afligió todos estos años. No sabía que José había pasado por todas las pruebas que había pasado y que finalmente había sido elevado a primer ministro sobre todo Egipto y que tenía la llave de la salvación no solo para Egipto, sino para el mundo conocido, para su propia casa. La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando llegó a Jacob la noticia de que José estaba vivo y que era el Salvador, que era el que tenía el pan para sostenerlos durante el tiempo de hambruna, dice que Jacob pensó que estaba bromeando. Le parecía una tontería, pero el hecho era que José estaba vivo. No es un cuento de hadas, mi amigo, es un hecho real. Y es interesante, dice que ellos solo pensaron que era una mentira, les parecía una tontería, pero aunque no lo creyeron inicialmente y parecía una tontería, dice en Lucas 24:12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. E incluso si eres de los que piensan: a los cristianos les han lavado el cerebro, y tal vez solo estás viendo esto porque esto es lo que haces en un fin de semana de Pascua.
al menos te debes a ti mismo investigar. Ahora Pedro corrió a la tumba para mirar la evidencia por sí mismo, y nosotros necesitamos mirar la evidencia. Cuando trabajaba como agente de bienes y raíces en la oficina, teníamos una compañera que era amiga de Felicitas y amiga mía. Y cuantas veces podíamos le compartíamos acerca de Dios. Y ella al tiempo nos decía: me preocupa que esa iglesia a la que ustedes asisten les lave el cerebro. Constantemente nos decía lo mismo. Hasta que un día, después de ciertos eventos en su vida, vino a nosotros y nos dijo: díganme todo lo que saben de este Jesús que ustedes tanto hablan. Y entregó su vida al Señor y se inscribió a Catmouth College, se graduó y ahora sirve al Señor fielmente. Apuesto a que se te ha presentado alguna evidencia y tal vez algunas personas te lo han dicho una o dos veces y simplemente pensaste que era una tontería. Parece que son cuentos de hadas. Amigo, te digo que hay algo más todavía. Te debes a ti mismo investigar. Y la cuarta cosa que vemos es el viaje a Emaús. Hay una historia intrigante dentro de la historia que comienza en el versículo 13 y dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y se discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Esa es una frase interesante. Sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Así que sus ojos estaban velados y dijo que eran tardos de corazón. Y el relato continúa. Jesús comparte las escrituras con ellos y parte el pan con ellos. Y en el versículo 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vida. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mismos mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto representa el viaje que la gente hace a veces. Leímos que sus ojos estaban velados y creo que hay personas que buscan realmente la verdad, pero sus ojos no están abiertos todavía. Yo estaba en ese estado. Puedo recordarlo. Era casi como si tuviera una venda en los ojos. Quería ver y no podía ver. En el libro de Efesios, la oración de Pablo por ellos era que los ojos de su corazón fueran inundados de luz, que sus ojos fueran iluminados. Y realmente no creo que sea una coincidencia que me estés mirando ahora mismo y puede ser que tus ojos estén velados. Tal vez no has visto algunas cosas que están ahí. Y esto podría ser una parte de tus ojos que se están abriendo. Cuando llegué a la iglesia por primera vez, llegué por las razones equivocadas. Pero luego mis ojos fueron abiertos y pude ver la bondad de Dios. Los ojos de nuestro corazón son los que Dios quiere iluminar. Solo pido en este momento que Dios ilumine tu corazón y que puedas ver a Jesucristo cómo te ama, cuán desesperadamente te ama Él, lo suficiente como para ir a la cruz y morir por tus pecados. ¡Qué Salvador tenemos! Solo pido que Dios te dé luz y que te ilumine. El salmista oró en el libro de los Salmos: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo solo oro para que tus ojos no estén velados, que tu corazón arda dentro de ti y la verdad se abra ante ti y que Dios haga algo maravilloso en tu vida. La quinta cosa que vemos es que las Escrituras declaran: estos hombres en el camino a Emaús, dice en el verso 27 de Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y luego en el verso 32 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Más tarde, cuando se apareció a los otros discípulos, en los versículos 44 y 45 dice:
y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, para que estos hombres llegaran a este lugar de fe en él como el Redentor resucitado. La palabra de Dios era necesaria para llevarlos ahí. Dice en Pedro que nacemos de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Hay poder en la Biblia, hay poder en la palabra de Dios, y yo no me avergüenzo de predicarles a ustedes esta palabra. Hay poder en la palabra para salvarte, para llevarte a una relación con Dios. Hay poder en la palabra de Dios para sanar tu cuerpo. Hay poder para resucitar el amor en un matrimonio muerto. Hay poder para traerte esperanza en una situación desesperada. Hay poder en la palabra de Dios. Jesús comparó sus palabras y las escrituras con la semilla. Y la semilla solo funciona cuando la metes en la tierra. Hay un poder milagroso en la palabra de Dios si lo depositas en tu corazón. Lo último que vemos es resurrección, arrepentimiento y remisión. En el versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo primero, la resurrección. Jesús no es solo un profeta o un hombre bueno que murió como una ofrenda por su prójimo. Él es el Hijo de Dios y fue resucitado de entre los muertos. Hay gente en muchas religiones, en muchos lugares que respetan a Jesús como un maestro y un buen hombre o un profeta, pero él era más que eso. Él era la deidad, el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo, si no creéis que yo soy, no tenéis vida eterna en vosotros. La misma frase que Dios usó cuando le habló a Moisés desde la zarza ardiente, yo soy el que soy. Ve a decirle al faraón que yo soy, es quien te envía a liberar al pueblo de la tierra de Egipto. Jesús es el Hijo de Dios y resucitó de entre los muertos al tercer día, después de haber vencido a la muerte. Pagó el precio de nuestros pecados en el madero del Calvario y fue resucitado. Él vive, no es un Salvador muerto, Él es un Salvador vivo. Él ha resucitado de entre los muertos. Jesús mismo dijo que la remisión y el arrepentimiento debían ser predicados. Ahora, la remisión significa que tus pecados son remitidos, son removidos, son lavados, se han ido por su sacrificio y su resurrección. No se trata de que Dios te remiende, te ponga cinta adhesiva y trate de arreglarte. Te conviertes en una nueva creación en Cristo. Y el arrepentimiento significa que estás dispuesto a alejarte de tu viejo estilo de vida y someter tu vida a Jesucristo total y completamente. Que estás dispuesto a salirte del asiento del conductor de tu vida y decir, Jesús, toma el control. Siéntate en el asiento del conductor y sé el Señor y Salvador de mi vida. Voy a dejar de determinar la dirección de mi vida. Te la voy a entregar a ti. Eso es lo que significa llamarle Señor. De hecho, esto es lo que dice la Biblia. Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y si lo confiesas con tu boca como tu Señor, entonces serás salvo. Señor no es una palabra mágica, significa jefe, significa amo. Jesús dijo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Confesar que Él es el Señor significa que me he alejado de mi manera de hacer las cosas. Y Dios, voy a caminar por tu camino. Cuando venimos a Dios en esos términos, Él nos recibe y nos hace sus hijos. Somos parte de su familia. Amigo, si nunca has hecho eso, ¿por qué no invitas al Salvador a tu vida en esta Pascua?
celebra lo que realmente significa una Pascua, un domingo de resurrección. De hecho, ¿por qué no oras conmigo ahora mismo? Estés donde estés, aun si hay gente en tu alrededor. Oye, ¿qué es más importante que tu eternidad? Solo ora conmigo ahora mismo. Dios solo busca un corazón sincero. Eso es todo. Si atas tu corazón alrededor de estas palabras y oras con sinceridad, Él vendrá a tu vida. Repite estas palabras. Jesús, ven a mi corazón. Sé mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Creo que has resucitado de entre los muertos. Te entrego mi vida ahora mismo, Jesús. Desde este momento en adelante, donde quiera que me guíes, voy a ir. En tu nombre oro. Amén. Amén. Felicidades en tu decisión de aceptar a Jesús en tu corazón. Bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Y feliz domingo de resurrección a todos. Te amamos, iglesia. Hasta pronto. Me encantó el mensaje que compartió con nosotros el pastor William acerca de los eventos que sucedieron después de la resurrección. Este jueves, por cierto, estaremos desglosando este mensaje tan precioso. Si quieres acompañarnos, envía un correo a enespañol@canward.org para enviarte la información de cómo conectarte por medio de Zoom. Si hiciste la oración con Pastor William para aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, permíteme ser la primera en felicitarte y darte la bienvenida a la familia. Te animo a que envíes un mensaje de texto con la palabra esperanza al 411-247. Ahí podrás obtener información de cómo conectarte con un líder. O si necesitas una Biblia u otros recursos, aquí podemos ayudarte. No estás solo, no estás sola. Estamos aquí para apoyarte. Tenemos grupos pequeños los cuales te ayudan a conectarte y tener comunidad. También tenemos una clase llamada Trayectoria de Crecimiento, que es una clase de 3 pasos para ayudarte a descubrir el propósito que Dios tiene para ti. Para más información, para inscribirte o para una lista de nuestros grupos pequeños, ve a canwarenespañol.org. Si te conectaste un poco tarde y este es tu fin de semana que normalmente traes tus diezmos y ofrendas, puedes enviar un mensaje de texto con la palabra Canward al 77977 y solo tienes que seguir los pasos que te enviaremos. Gracias por poner el reino de Dios primero. Nos vemos el próximo domingo en persona o en línea a las 11 de la mañana, hora del Pacífico. Gracias por acompañarnos y esperamos verte pronto. Te amamos, iglesia. Dios te bendiga.